Hola, yo soy la nutrióloga Karen Medina de Ousaneg y el día de hoy les voy a hablar acerca de cómo seguir bien su plan de alimentación y sobre las porciones de algunos alimentos. Como podrán ver, aquí tengo algunos. Vamos a tratar de ser muy breves. Entonces, lo primero es, ¿cuál es la diferencia entre una dieta y un plan de alimentación? Las dietas normalmente están asociadas a algo que puedo conseguir muy rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso de forma rápida, recurro a algo que normalmente asociamos con que es muy restrictivo, que me va a permitir solamente consumir cierto tipo de alimentos. Entonces, pues normalmente esa es la idea que se tiene de las dietas, ¿sale? ¿Cuáles son las características principales de las dietas milagro y las dietas de moda? Pues normalmente nos hacen una promesa de que van a bajarnos de peso rápido, de que vamos a perder más de 1 kilo por semana, de que normalmente no tienen un soporte científico, sino que solamente se le ocurrió a alguien y dijo, ya voy a quitar estos alimentos para que pueda bajar de peso. Normalmente, pues como ya habíamos dicho, son muy restrictivas. Aparte, pues tienen prácticas que son un poquito inusuales o quitan cierto grupo de alimentos y pues a veces se asocian con riesgos a la salud, que ya después podremos comentar. Pero la verdad es que, ¿cuál es la definición de dieta? Pues la dieta podemos decir que es lo que comemos en todo un día, sea sano o sea algo que nos pueda hacer daño. ¿Cuáles son las características de una dieta correcta? Una dieta correcta debe de ser adecuada, suficiente, equilibrada, inocua, variada. Y todo esto que implica, pues, tanto que nos satisfaga, que sea suficiente para nuestras necesidades, que sea variada, que consumamos de los diferentes grupos de alimentos, que los integremos y pues eso va a ser una dieta equilibrada en las porciones adecuadas, que ahorita vamos a ver cuáles son las porciones adecuadas de algunos alimentos. Entonces, muy bien. ¿Qué va a involucrar el plan de alimentación además de pues lo que ya decíamos de la dieta correcta? Un plan de alimentación no solamente nos va a decir cuánta cantidad de alimentos debemos de comer y cuáles alimentos debemos de comer. También nos va a decir sugerencias de actividad física, nos va a decir cuál es la preparación que se debe de hacer con los alimentos, nos va a recomendar un consumo óptimo de agua, y pues también involucra un buen descanso, como ya lo habíamos visto en algún taller de hábitos saludables. Bueno, vamos a ver algunas porciones de alimentos que son específicas. No siempre en nuestro hogar vamos a tener acceso a este tipo de alimentos, pero pues ahorita les voy a enseñar algunas prácticas que pueden servirnos para ello. Entonces vamos a empezar con el grupo de las frutas y verduras. Aquí lo pueden ver un poquito mejor, bueno, tal vez no tanto, pero por ejemplo, para el caso de las verduras, pues esta sería una porción de zanahoria más o menos. Ya si la picamos o si la rallamos se vuelve un poquito de más volumen. Por ejemplo, la porción de jícama, pues esta es más o menos media taza de jícama, pero pues vamos a ver que también puede variar un poquito, pero esa puede ser una buena guía. En cuanto a las porciones de frutas, pues también más o menos esta va a ser media taza de melón. Normalmente las frutas como esta, que van picaditas, va a ser la misma porción. También en el caso de sandía, pero en el caso de mango, pues vamos a hablar de que una porción va a ser la mitad de un manguito, que si se fija no está tan pequeñito, digo tan grande. Y en el caso de la piña, pues también es una media rebanada más o menos, pero si se fijan está más o menos gruesecita y pues esa va a ser más o menos la porción. Cuando en su plan de alimentación venga, no, pues puedes comerte una media porción de mango, pero dices, chin, es que no compré mango, no tengo mango en mi casa. Bueno, pero si tengo piña, bueno, entonces lo puedo intercambiar por esta. O tengo melón, pues entonces utilizo melón. Ahora vamos con el grupo de los cereales. Entonces, en esta parte de los cereales, vamos a ver que la porción va a ser normalmente para pastas, arroz y todo lo demás de este tipo de cereales, va a ser media taza. ¿Cuánto es media taza? Se supone que es más o menos esto. Pero si hablamos de tazas ya como tal, pues podemos utilizar una de estas. A veces en casa lo que podemos tener más bien son este tipo de cucharas. Esta está un poquito más chiquita que las que normalmente se usan para servir, que a veces la llamamos cuchara de servir.
Entonces una media taza equivale más o menos a 2 de esta, pero si ustedes tienen una más grande en casa es una solamente, que equivale a más o menos una media taza. Ok, ¿cuál otra sería? La papa. La papa, esto es muy importante recalcarlo, a veces la consideramos como verdura, pero la verdad es que es un cereal. ¿Por qué? Porque una porción de verdura nos va a aportar más o menos en promedio 25 calorías, pero esta porción de papa nos va a aportar más o menos 70 calorías. No es solamente por eso, sino también por los nutrimentos que tiene, sus cantidades y todo eso, pero en este caso sí la vamos a clasificar como cereal. Por eso cuando hacemos un caldito y decimos, es que tiene verdura porque tiene papa y zanahoria, no es suficiente verdura, solo porque tiene papa, la papa es un cereal. También cuando comemos taquitos de papa, bueno, ahí no estamos integrando la parte de un alimento que sea rico en proteína. Ok, entonces, ¿cuál otra? Vamos a empezar ahora con las leguminosas. Si se fijan, las leguminosas y alimentos de origen animal van en la parte que está rojita del plato del bien comer. Entonces, en ese caso, vamos a ver que las leguminosas, la porción también es más o menos media taza. Aquí se ve un poquito más porque está extendido estos frijolitos, pero pues también vamos a ver que es como media taza de esto y 2 cucharadas de esta. Entonces esa sería la porción. Cuando en su plan de alimentación venga media taza de frijol y no tenga frijol, yo hice lentejas o yo hice soya o lo que sea, lo podemos intercambiar perfectamente. Este es por ejemplo soya y más o menos es parecido. Todas las leguminosas las vamos a considerar, la porción va a ser media taza. Puede ser que en el caso de algunas personas diga una taza de leguminosas. Eso significa que le tocaron 2 porciones de leguminosas. Y ahora vamos a ver los alimentos de origen animal. Pues aquí está el huevo. La verdad es que el huevo a veces no se necesita mucho de presentarlo de forma gráfica porque es una pieza, es muy sencillo de contarlo, pero pues está bonito. Y por ejemplo, en el caso de las carnes, este se supone que es un pedazo de pollo. Entonces, si se fijan, vamos a tomar más que nada como referencia nuestra palma. Esta no es la porción solamente que les toca consumir, o sea, no vamos a asustarnos ni nada. Esta porción es de 30 gramos, entonces si en su plan de alimentación dice 90 gramos, eso significa que van a ser 3 pedacitos de estos, que van a ser casi toda la palma de nuestra manita. Ya también depende de qué tamaño de manito tengamos, pero si se fijan es más o menos esto, y tampoco es muy grande el grosor del alimento, y pues esa es una porción. Si a ustedes les tocan 90 gramos en su plan, son 3 porciones de alimento de origen animal, en este caso de pollo. Vamos a ver también los 30 gramos de atún. Realmente prácticamente en toda la parte de los alimentos de origen animal o carnes específicamente, vamos a hablar de que las porciones van a ir de 25 a 30 gramos y pues va a ser una porción así pequeñita, pero si les tocan 3 porciones por ejemplo, pues ya serían 90 gramos o 75 dependiendo. Ahí sí vamos a estar así como que al pendiente de sus dudas en ese caso. Y en el caso de este es quesito. Este quesito es queso fresco, por eso también son aproximadamente de 30 a 40 gramos. Si se fijan está un poquito más grueso, entonces por eso la cantidad está un poquito más pequeña. Pero pues también para que más o menos nos demos una idea de cuando a mí me dicen en un plan de alimentación, no, pues hazte unas quesadillas con 2 tortillas de maíz y 60 gramos de queso. Ok, entonces ahí vamos a ver que un pedazo va a ir en un taco, bueno, en una quesadilla, y el otro pedazo va a ir en otra tortilla. Y pues vamos a ver también algunos alimentos, ya por último, que no se encuentran dentro del plato del bien comer, pero que también son importantes. ¿Por qué no se encuentran en el plato del bien comer? Normalmente porque no se consideran, se consideran como complementos para hacer más sabrosa la preparación de los alimentos. En efecto, estamos hablando de las grasas. Entonces, aquí están una de las grasas más saludables que puede haber en el mundo, y pues es el aguacate. Si se fijan, a veces en su plan de alimentación va a venir 1/3 de aguacate, ok, es más o menos esto, son como 3 rebanaditas que si se fijan no están nada pequeñas, entonces sí es una buena cantidad. Y por otra parte, en el caso de grasitas o cosas así, pues va a ser una cantidad así pequeñita que normalmente va a corresponder a una cucharadita. Ahora sí, finalmente vamos a hablar de las porciones de las cucharas. A veces en su plan puede venir una cucharada. Normalmente cuando es una cucharada sopera, de esas que utilizamos para comer normalmente. No está más grande de lo normal, es una cucharada promedio.
Y esta pequeñita es cuando dice cucharadita. Entonces esta, si se fijan, está más chiquita, es como las cucharadas cafeteras. Y pues volvemos a recordar la otra, que es la cucharada de servir, que en mi caso está un poco más pequeña de lo que a veces podemos tener en casa. Y, pero nos puede servir también para la porción adecuada de los alimentos. Y pues muchas gracias.